¿Y qué es lo que es, digamos, exactamente la física de Newton? Es la descripción de un conjunto de apariencias matemáticamente medidas de tal modo que tú captas, digamos, una repetición, una regularidad, una constancia de un cierto fenómeno natural. Entonces, ¿qué es lo que es aquello? Es la descripción. La física de Newton es la descripción de un conjunto de fenómenos. Fenómenos quiere decir apariencias, hechas de tal modo a captar la regularidad del fenómeno y su repetitividad. Es lo que se llama una ley física. Por lo tanto, en el momento en que tú descubres que la materia atrae a la materia, en la razón directa de las masas, en la razón inversa del cuadrado de las distancias, lo que tienes ahí es un hecho del orden física. ¿Cuál es la inteligibilidad de eso? ¿Qué es lo que significa eso? Verás que dentro de la tradición anterior, tú considerabas que conocías alguna cosa cuando conocías las implicaciones filosóficas de aquello. O sea, tener conocimiento del hecho no significaba nada. Digamos que tenías que ver las implicaciones teológicas y filosóficas de la cosa. Tenías que encajar eso dentro de una cosmovisión entera, si no, no entendiste. Todo lo que está aislado en fragmentos no hace sentido. Entonces quiere decir que la ciencia antigua buscaba la inteligibilidad del sentido todo, claro. Podía equivocarse en varias cosas, pero el esquema general de la inteligibilidad permanecía. Newton descubre un fenómeno de importancia extraordinaria, pero pensemos qué significa esto. ¿Cuáles son las consecuencias filosóficas, teológicas de eso? Tú no puedes deducir nada, 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 nada. La ley de la gravitación universal es completamente compatible con cualquier consecuencia filosófica que tú quieras sacar de ella, porque es apenas un hecho. En realidad, Newton intentó integrar eso, ese descubrimiento de él, en un conjunto inteligible que era su sistema metafísico. Pero ese sistema metafísico está totalmente equivocado, es loco, y está mezclado con tantas creencias inaceptables, de tal modo que toda la obra metafísica de Newton fue lanzada a la basura y sobró solamente ese pedazo. ¿Qué es lo que sucedió enseguida? Se intentó hacer con que este pedazo, que era un mero hecho, se convirtiese en un fundamento filosófico y de ahí surge las filosofías mecanicistas, todas. Es claro que eso no hace el menor sentido. La mecánica de Newton, tanto, no es un fundamento de nada, que Newton tuvo que crear toda una metafísica para fundamentarlo. Ahora, personas que no eran capaces de entender la complejidad del pensamiento de Newton se apegaron a la ley de la gravedad e hicieron de ella un nuevo fundamento y crearon la filosofía mecanicista a la cual probablemente el propio Newton jamás se hubiera adherido. Esto fue, digamos, lo que después el- un autor que no recuerdo, fue un casamiento espurio de Newton con Locke, John Locke. Es claro que la filosofía mecanicista es 100% falsa, y el mismo Newton sabía de esto, porque tú, cuando reduces todo a una máquina, es una mera figura de lenguaje. Reducir ciertos conjuntos de fenómenos a una relación mecanicista es un expediente que tú usas para poder hacer ciertas mediciones. Y a tal punto es un expediente que para construir la ley de la gravedad, Newton tuvo que postular dos premisas absurdas, que es lo que él llamaba el espacio absoluto y el tiempo absoluto. ¿Qué es lo que es el espacio absoluto? Es el espacio sin nada dentro. Ahora, ¿y qué es el espacio? Espacio es la posibilidad de la copresencia de cosas.
Esa posibilidad considerada en sí misma y sin las cosas es apenas un concepto teórico y no algo existente. Del mismo modo que es el tiempo, es la orden de la sucesión de cosas que suceden. Si nada sucede, no tiene sentido para el tiempo. Entonces esos dos conceptos enteramente absurdos, Newton los tuvo que postular porque él estaba queriendo crear un instrumento de medición para describir un comportamiento de los cuerpos macroscópicos en el espacio. Eso es perfectamente legítimo. Cuando tú inventas el sistema de dimensiones es arbitrario, como el brazo del rey, el pulgar del rey. El pulgar del hombre era el doble de nuestro pulgar, el pie era de este tamaño. Podía ser un tipo bajito, sujetos bajitos, en la medida sería otra. Cuando inventaron el metro, la misma cosa. Supusieron el diámetro de la Tierra, lo dividieron por no sé cuánto y por qué por no sé cuánto, porque ellos quisieron, o sea, toda unidad de medida es arbitraria, una medida es comparar una cosa con otra. Entonces, Newton, al postular el espacio absoluto y el tiempo absoluto, él estaba físicamente correcto porque estaba creando un instrumento de medición para hacer lo que él quería hacer, pero es lo siguiente, él creía de verdad en eso, entonces quiere decir, la física newtoniana es un pedacito racional de un inmenso conjunto irracional. Este pedacito, por su vez, no tenía por sí mismo, digamos, significado filosófico alguno, era apenas la descripción de un hecho. Decir que las cosas pasan así, siempre así. Claro que aquello abrió la posibilidad de que tú pudieras hacer un montón de otras mediciones y describir millones de otros factos, pero no tiene un sentido filosófico en sí, es apenas un dato empírico, muy bien medido, muy bien descrito y constante, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que filósofo, si Newton ya era un filósofo de segunda categoría, más allá de que fuera un excelente matemático, sus sucesores fueron de tercera, cuarta y quinta categoría y transformaron la mecánica de Newton en la base de una nueva filosofía, donde todo tiene que funcionar mecánicamente. Es una cosa tan estúpida que el propio Newton jamás pensó en eso, sobre todo porque la analogía mecánica es una analogía con una máquina. Una máquina fue un ser humano que la creó. Entonces tú inventas un asunto y luego ocupas ese mismo asunto como modelo para explicar todo lo que existía antes. Mira, esto de ahí es una figura de lenguaje. Quiere decir, ¿por qué las máquinas? ¿Por qué no hiciste una analogía, por ejemplo, con el mercado? ¿Ah? Las leyes de la economía. ¿Por qué no hiciste una analogía con las lenguas, como más tarde se hizo? ¿Por qué no hiciste una analogía con el vestuario? Puedes hacer una analogía con cualquier cosa, pero a ellos les gustó las maquinitas, sobre todo los relojes, que eran una novedad, ¿eh? Co- Pararon de ocupar el reloj de arena, empezaron a ocupar uno mecánico y una maravilla. Lo mismo que hacemos hoy con los computadores. Inventamos un computador y decimos, ah, ¿y si el universo funcionara así? Es claro que funciona así porque cualquier analogía siempre funciona de algún modo. Si una analogía fuera 100% falsa, no es una analogía, y si fuera 100% verdadera, tampoco es una analogía, es una identidad. El cerebro humano se parece a un computador, ¿por qué? Porque fue un ser humano que lo inventó el computador. Ahora, tú pretendes que un computador explique el cerebro, bueno, tú vas a hacer una analogía, pero el peligro de tu analogía es que tú vas a entrar dentro de ella. Y todo aquello que en tu cerebro no funciona como un computador lo vas a dejar de ver. ¿Por qué? Una analogía en su base da origen a millones de otras analogías que no terminan nunca. Entonces, en cuanto tú continúas con esta línea de investigación, vas a ir buscando analogía, analogía, analogía y nunca va a terminar. Esto fue lo que creó la filosofía de lengua anglosajónica, de la escuela analítica. Y yo creo que esa escuela analítica es la arte de hacer preguntas cretinas y después gastar
todo el manantial de la lógica para intentar responderlas y nunca llegar a una respuesta, porque todas las discusiones ahí nunca acaban. Por ejemplo, las máquinas pueden pensar. Yo tengo una respuesta inmediatamente, pero inmediatamente. Digo, si tú construyes una máquina para pensar, ella va a pensar. Es lo mismo que tú te preguntes, ¿los autos pueden andar? ¿Pueden moverse? La pregunta es la misma. Si tú haces una máquina para moverse, se va a mover. Entonces, los debates. Ayer mismo estaba leyendo un texto de Alan Turing, el inventor del computador, discutiendo la cosa así con otro nivel, pero ¿para qué todo eso si es una cosa obvia que un niño debería verlo automáticamente? Si tú haces una máquina para ver determinada cosa y la máquina lo hace, es eso lo que hace. Una máquina puede tomar decisiones. Si tú construyes una máquina para tomar decisiones, ella va a tomar decisiones, va. Una máquina puede tener emociones. Si tú construyes una máquina para tener emociones, va a tener emociones. Ahora, yo te garantizo, la máquina no te va a construir a ti. Eso, ella no la va a hacer. La máquina inventó a su inventor. Mira, esa máquina debió haber surgido antes. Y el computador a los 30 y pocos años de edad, inventa el Alan Turing. No lo vas a conseguir. Entonces son preguntas tontas, bobas, pueriles. Ahora, para que tú estructures lógicamente y proceder a ello da un trabajo miserable, solo que eso evidentemente se va alejando cada vez más de la experiencia real humana a tal punto que no sirve para más nada. Curiosamente, los de Inglaterra dan un valor extraordinario a eso, y todo eso surgió a partir del mecanicismo, surgió a través de una estupidez filosófica que se prolonga por más de 3 siglos y que es muy difícil de salir.